y de los aparatos ahí de tomografía. Sí, el TAC. El TAC tiene un tubo de rayos X, ¿sí? Este, los actuales gira el tubo de rayos X y tiene alrededor receptores para los rayos X, ¿sí? Este, tomografía viene del griego tomos, que significa corte, y grafía, que significa gráfica. Godfrey Hounsfield fue prácticamente el inventor ahí de la tomografía, y ya desde 1973 él decía que si tenías dos tubos podías hacer cortes, no más de la densidad de la tomografía, sino saber los tejidos, su número atómico, y por poder diferenciar estructuras como el calcio y el yodo, ¿sí? Antes de, antes de las tomografías que hay ahora nuevas, las espectrales, las espectrales que son de doble tubo, que era lo que visionariamente Hounsfield había visto desde el 73, que poniendo diferentes kilovoltajes se podía obtener el número atómico, diferenciar por número atómico las estructuras. ¿Se da cuenta? En las tags antiguas, nomás sacan pura densidad, porque hay muchos lugares que todavía hay la taxa antigua. Entonces sacan pura densidad. Entonces, si tenías un hueso y medio de contraste que captaba alrededor del hueso, pues no se podía hacer la diferencia entre el hueso y el medio de contraste, porque eran por densidad. Entonces las dos se veían por blancas en las unidades Hounsfield. Las unidades que se le pusieron a la tomografía se le pusieron unidades Hounsfield debido a él. ¿Sí? Y lo que él decía, pues es que, supongamos, el yodo tiene el número atómico 53 y el calcio el 20, ¿sí? Entonces, tienen número atómico diferente, pero por densidad se ven iguales, ¿sí? Atenúan los rayos X igual el calcio que el yodo. Entonces, se veían igual en las tomografías. Ya las tomografías nuevas ahora tienen doble rayo para obtenerlos a diferentes kilovoltajes y poderlos diferenciar algunas estructuras. Esas son las tomografías nuevas que hay. En la tomografía se utilizan las unidades Hounsfield, UH, ¿sí? Que corresponde a la atenuación que produce cada elemento, ¿sí? Entonces, las unidades Hounsfield es las que utilizamos, aparte ahora los equipos duales. El aire, pues es -1000, el pulmón es -500, -800, la grasa 40, -40 a -120. Esto aquí hay que ponerle -40 y -120, ¿sí? Porque muchas gentes de repente dicen de 40 a 120, pero pues eso está mal. Hay que ponerle en la grasa el signo menos, ¿sí? Para que sea grasa. Que eso, pues obviamente un ataque, un nódulo pulmonar que tenga grasa, pues te dice que las más posibilidades es que vaya a ser una martoma, ¿sí? Y en la ausencia de un tumor renal o, o un tumor, un liposarcoma retroperitoneal, ya casi estás hablando ya casi un 90% de posibilidades de amartoma. El líquido cefalorraquídeo va de 0 a 15 unidades, el hueso de 100 a 800, más o menos el hueso la mastoides, ahí cerca de la cóclea y el vestíbulo, es de 800, es el de los huesos que están un poquito más densos, ¿sí?
Las primeras tomografías que hicieron eran que tenían un tubo de rayos X que se iba aquí, los cortes eran semiaxiales, ¿verdad? Hacía cortes aquí y luego giraba, y acá estaban los receptores y luego giraba, ¿sí? Tardaban mucho, ¿verdad? Y luego ya después hicieron unos que giraba el tubo de rayos X, iba girando y los detectores iban girando, pero estos no eran curvos, ¿sí? Ya los más nuevos son los detectores giran alrededor de rayos X o gira el rayo X y no giran los detectores, que son los de cuarta generación. Y a los más nuevos, los helicoidales, va girando el tubo en esta forma, helicoidalmente, y los receptores están acá abajo situados. Y en algunos giran también los receptores junto con el tubo de rayos X. ¿Sí? Lo que se obtiene son cortes del cuerpo, ¿da? Con un tubo de rayos X. Lo que haces, vas a, va el rayo X y va a hacer una vuelta y vas a obtener un círculo ahí del paciente. Y ese te lo va a calcular la computadora porque lo que obtienes es así un corte. O sea, vas a calcular la densidad que tiene en este cuadrito, ¿sí? Va girando el tubo RSX, se da cuenta aquí, tiene 50 unidades Hounsfield, ¿sí? O bueno, vamos a poner líquido cefalorraquídeo, cero unidades Hounsfield. Y luego aquí el cerebro, 30, ¿sí? Son 90 más cero. Y luego el corte aquí así va a sumar 30 más 30 más 30 más cero. Y luego cuando dispara por acá va a sumar 30 más 30 más 30 más cero cero. Y, y entonces la computadora recibe toda esta información, cuántas unidades Hounsfield te dio todo el círculo, y va a calcular la máquina cuánto corresponde a cada cuadrito, que ese es un píxel. El voxel es la profundidad que tiene el corte para hacerlo de 3 dimensiones, ¿sí? El voxel te da la profundidad. El píxel es cada cuadrito que tiene. Entre más píxeles tenga, mayor resolución, ¿sí? Entonces la tomografía da vueltas y obtiene todo el corte por diferentes ángulos y va a hacer las sumaciones de densidades, 5 más 5, ¿sí? Y vas a ver de cada cuadrito le equivale cuánto densidad y lo va a convertir en imagen, ¿sí? Entonces da el corte, gira el tubo de rayos X o los receptores y van a hacer disparar, 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 disparar. Entonces al final hace unas sumaciones anguladas de cada pieza y va a calcular exactamente cuánto equivale a cada píxel de densidad. Entonces, y te lo convierte en imagen, ¿sí? Esto es lo que hace un corte, un corte y va de calcular a cuánto equivale cada cuadrito, cuánto densidad, y con eso hace la imagen, ¿sí? Gracias a la unión de los píxeles. Entre más píxeles tenga, mayor resolución la tomografía, ¿sí? De una que tiene mayor pixelaje a una que no tiene nada de pixelaje, pues te va a dar un Picasso, ¿ah? Tiene se ve alterada la imagen, ¿va? No tiene la adecuada resolución. Entonces, los tubos de rayos X eran así, iba dando vuelta al tubo de rayos X o giraban también los receptores, o etcétera, o tipo helicoidal, como vimos ahorita, que son unos de los más nuevos. Uno de los más nuevos, porque realmente los más nuevos son los que tienen
espectral, ¿sí? Entonces esto es lo que hace el tubo de rayos X. Supongamos dispara aquí, 5 y 5 10, 5 y 5 10, y suma aquí 10, dispara aquí 10, por acá arriba 10. Entonces con eso calcula cuánto equivale cada pixelaje, como aquí serían 10, 6, 14, y con eso calcula a cuánto equivale cada pixelaje, por medio de la computadora lo haces en imagen, ¿sí? Y luego ya lo envías ya a cualquier lado actualmente hasta con el WhatsApp, puedes mandar las imágenes, ¿va? Entonces vas tomando a diferentes angulaciones, va tomando el equipo que va girando y con eso obtiene las imágenes. Estos son los receptores de un helicoidal y el tubo que va girando, ¿sí? Va girando el tubo y aquí están los receptores, múltiples receptores. Esta es la máquina de tomografía de una tomografía helicoidal. Entonces, Holyfield, desde 1973, él traía la idea de hacer con dos tubos, hacer los disparos al mismo tiempo con diferente kilovoltaje, uno de 100 y uno de 140, y con eso no nomás hacer una tomografía por densidades, sino hacer una tomografía que pudieran dividirse o facilitar que tú restringieras el calcio, quitaras el calcio, o quitaras el yodo, o quitar el ácido úrico, ¿sí? Y poder ver las lecciones o quitar lo demás y nomás dejar las estructuras que tuvieran ácido úrico o etcétera, ¿verdad? Un visionario, Ponce, ¿verdad? Aquí está la tabla periódica, pero lo que les decía es que el yodo, pues obviamente tiene un número atómico de 53 y el calcio de 20, pero en densidad se ven iguales, blancos, ¿verdad? Entonces, poder diferenciar entre calcio y yodo, calcio y ácido úrico, eso era lo que querían y hasta prácticamente ya empezaron a vender los tomógrafos espectrales hace como 5 años, sí, 5, 6 años, sí. Entonces, pues obviamente, algunas estructuras que se veían igual, el calcio y el yodo, necesitaban diferente kilovoltaje para poderlos diferenciar. Sí, entonces con un tubo de rayos X que produjera rayos X a diferentes kilovoltajes, podías dividirlo y obtener el número atómico. ¿Sí? Entonces en Alemania, hace 5 o 6 años, empezaron con las tomografías a hacer unos tomógrafos con dos tubos de rayos X que giraban al mismo tiempo y iban disparando uno a 40, digo 80 y otro a 120 kilovoltajes, kilovolts, sí, o sea, tenían diferente kilovoltaje cada tubo y tenía sus receptores. Lo malo de ese equipo es que pues está sumando rayos X, ¿verdad? Da cuenta que le sumaste un tubo más de radiación, ¿no? Entonces, este que lo maneja Siemens, pues obviamente sí te incrementa la radiación. Este es el de doble tubo, que es el que se utiliza de 140 a 80 kilovoltajes, dos tubos de rayos X, ¿sí? Que obtienen, a cuenta, esta imagen. Eh, Eh, Perdón, esta imagen es de un equipo convencional. Un paciente que tiene cáncer de colon, le ve alguno las metástasis que trae en el hígado en un estudio convencional. Este es un estudio normal en el que te lo haces en cualquier lado. El Zambrano ahí tiene un equipo de doble tubo
¿sí? Dual, ¿sí? Este es el convencional y pues prácticamente es difícil de ver las lesiones que trae aquí las proceso metastásico. Se ve un poquito más denso ahí, pero prácticamente no se ve. No se ven las lesiones y aquí es la obtención de la imagen, pero con un doble tubo y cómo vemos las lesiones metastásicas, ¿sí? La área de captación, ¿sí? Más, obviamente, mejor que el convencional, ¿sí? Entonces, este es el de doble tubo con un bajo kilovoltaje. Sí, obtienes esta imagen, porque puedes obtener imágenes de alto kilovoltaje y bajo kilovoltaje. Haz cuenta, imágenes ah, que tengan un kilovoltaje de 120, como estas, 120, y ese se va a ver normal, no se va a ver. Y este, el de bajo kilovoltaje, va a resaltar de dónde está el contraste y puedes ver mejor las lesiones metastásicas. Los equipos convencionales, pues actúan más bien en haciendo el efecto Compton y los equipos espectrales hacen un espectro tipo y, fi- fisio, isoeléctrico, sí, sí, el fotoeléctrico, que este es cuando chocan con los electrones que están en las capas más internas. Sí, sí se acuerdan que lo vimos, el efecto fotoeléctrico, que fue el que Einstein, con el que ganó el premio Nobel de física. Entonces, puedes obtener diferentes imágenes de baja, alta energía o hacerlo tipo convencional la imagen, ¿sí? Da cuenta, los de baja energía van a resaltar más el contraste y van a resaltar también los artefactos, se van a ver más evidentes los artefactos que tengas. Si tiene una prótesis, se van a ver más evidentes las prótesis de baja energía. Pero el de alta energía, haz de cuenta que haces un TAC sin contraste, ¿va? Desaparece el yodo. Sí, entonces tienes imágenes que parece que no se administró yodo, ¿sí? Que es el medio contraste de la tomografía. Entonces obtienes una imagen, ya que en la computadora puedes obtener una imagen convencional, una de alta energía y una de baja energía. Y obviamente eso supera la tomografía convencional, porque la convencional tienes que hacer un corte simple, otro corte con contraste y un corte tardío. Y este nada más haces un corte y con eso, bueno, o sea, es un corte y ya lo manejas acá en la computadora y lo conviertes a baja o alta energía o convencional. Aquí está. También puedes diferenciar estructuras como la tiroides, ¿verdad? Porque tiene yodo y lo puedes manejar ahí las, las diferentes kilovoltajes y poder diferenciar la tiroides sin meter lo más con el corte simple. Hacerlo simple con el contraste y tardío. Puedes hacer esto. Con el espectral haces el corte y ya con la máquina lo manejas, lo puedes manejar de alto kilovoltaje, donde se desaparece casi el medio contraste, o de alto kilovoltaje, como este, sí, que ya lo ves más resaltado el contraste. Acá se ve como si fuera un estudio simple de 90 kilovolts. Aquí este de 40 kilovolts de bajo kilovoltaje vas a ver más fácil el yodo. Alto kilovoltaje desapareces el yodo, como si fuera un estudio simple. Entonces tienes el convencional, ¿sí? Como si fuera un corte convencional. El de número atómico o de bajo kilovoltaje.
y de alto kilovoltaje que va a aparecer como un estudio simple, una tomografía simple. Esto pues obviamente se hace en estos rangos porque es cuando se forman los rayos característicos y eso ayuda a la imagen cuando están produciéndose los rayos característicos. Entonces se hacen aquí los disparos para tener una adecuada imagen. Eso ya lo vimos, ¿va? Que el carbono, sí necesitas 28, el calcio 4 kilovolts, el yodo 33 kilovolts para obtener el número atómico. Hay diferentes equipos, ¿va? Este es el de Siemens, con doble tubo, pero la radiación obvia que obtienes es más. O este, el que produce General Electric, que es un tubo hace un corte primero de 140 kilovoltajes y el segundo lo da de 40 kilovoltajes y así se va. Pero pues obviamente no, también la radiación es superior. Y este es el de Philips con el que maneja el Zambrano y manejamos nosotros allá en el hospital. Sí, que lo que tiene es dos capas de receptores, un receptor de baja y uno de alta energía, sí, y solo un disparo, sí. Este es el que está manejando Siemens, pero apenas está trabajando en él con un filtro de la fuente de rayos X, pero todavía no sale al mercado. Este es de un equipo japonés que hace un disparo de alta y baja energía y va dando la vuelta, pero pues también es la doble radiación. Lo que se ha ido manejando en Philips es poner mayor cantidad de receptores para hacer mayor la resolución y poder manejar diferentes kilovoltajes. Puedes diferenciar muchas cosas, ¿verdad? De cuenta, puedes diferenciar ácido úrico, saber en un riñón si el cálculo es de ácido úrico o de calcio, porque a la máquina le pones borrar todo lo de calcio y te borra todo lo de calcio y te deja lo de ácido úrico, o al revés, borrar todo lo de ácido úrico y ver el calcio. ¿Sí? Puede eliminar el calcio nada más, mapear el yodo, ¿sí? Puedes obtener imágenes que te sirvan para ver dónde hay tofos, ¿sí? De ácido úrico, ¿sí? Aquí en los huesos de la mano, saber si es ácido úrico o es una osteoartritis, ¿verdad? Fácilmente. O sea, diferencias, cuál tiene ácido úrico, cuál no tiene. En las tromboembolias pulmonares puedes ver más fácil la diferencia entre un área isquémica a un área que falsamente piensas que es un área isquémica. A veces, pues, si ves uno de alto voltaje de 120 y 70 kilovoltajes, el normal, pues las ves las imágenes y realmente dices, no, pues se ven iguales en el espectral y en el otro. Pero la diferencia es cuando tienes alguna lesión, ¿sí? Supongamos esta vesícula. Este es el convencional, ves la vesícula, están en paredes engrosadas y no se ve nada en su interior. Y luego este es con el equipo dual, con el espectral, y vemos que tiene una área de baja densidad. Ese es un lito en el interior de la vesícula, pero este es de sales biliares y ese a veces no se ve en la tomografía. También en este espectral se ve, pero se ve esta área de baja densidad porque son de diferente contenido. Cuando son calcio-calcio, sí se ven en la tomografía habitual, pero como este cálculo, pues no lo veías bien en la convencional y en la espectral ya ves el cálculo. Además,
obtiene las imágenes que te van a dar. Aquí está captando el contraste. Esto que se ve azul claro es captación del contraste. Aquí se ve el hígado donde está captando el contraste azul claro. Esto que está aquí es grasa, tejidos blandos, que se ve naranja o rojo. Aquí vemos el cálculo que se ve naranja o rojo como si fueran tejidos blandos. Y vemos donde está captando el contraste en azul alrededor de la vesícula. Y aquí ya se está tornando rojo la pared de la vesícula. Está a punto de tronar esa vesícula. ¿Sí? Con paredes engrosadas, hematosas, con captación del medio de contraste en el equipo dual. O esta, que tienes un tumor en el riñón, aquí en el estudio convencional casi no se ve el tumor, prácticamente no se ve, ¿sí? Y ya en la espectral, pues podemos ver que está muy igual la densidad del tumor a la densidad que hay aquí en la vena renal, por una trombosis de la vena renal. Y además podemos ver los miligramos, mm, miligramos por mililitro de yodo que esté captando en la estructura. Aquí de cuenta vemos esta la lesión, le medimos los miligramos por mililitro, nos da 2.5 miligramos por mililitro esta área. O sea, esta área pues tiene algo que está captando aquí el contraste. Le tomamos aquí y nos da 2.2 y acá nos da, perdón, aquí da 2.2, perdón, me equivoqué, y acá da 3.8. Entonces, ay, perdón. Entonces aquí, en esta área, es contraste que está más, tiene más contraste, entonces ahí no tiene trombo. Pero aquí te da igual la densidad y además te da igual miligramos por mililitro de contraste. O sea, esto es extensión del tumor a través de la vena renal. Y en la convencional, pues prácticamente no ves ni el tumor, casi. Pero ahí se ve muy leve, pero es más difícil observarlo aquí, pues francamente lo vas a observar. Donde hay tumor, ¿qué es esto? Que se ve aquí. Y lo además capta aquí el coágulo, digo, el tumor que se extiende a través de la vena, a diferencia de donde hay coágulo, que es casi como el contraste que tenemos en el vejiga o en otro lado. Entonces, con el dual y el espectral, pues estamos llegando a otros niveles en la tomografía. Aquí este paciente tenía un tumor renal, se lo quitaron y le mides las densidades y te da densidades grasa, ¿verdad? Entonces no es una metástasis. En este, pues sí se ven aquí las captaciones de estas tres lesiones que son de un proceso metastásico en el riñón con el equipo dual. Este arriba es el estudio convencional, el normal, pues prácticamente no se ven las metástasis captando el medio de contraste. Aquí en los tumores renales y algunos tumores de algunas partes del cuerpo, si captan arriba de 5 miligramos por mililitro el tumor, es muy probablemente que sea maligna la lesión, como esta de riñón. Está aquí, le tomas la captación y nos da 6.5, está por arriba de 5, muy probablemente es lesión maligna. Aquí tenemos una que se obtiene una densidad de 6.6, entonces muy probablemente sea maligna, sí, 6.6, y este se obtiene 2.9. Entonces, muy probablemente benigno, un oncocitoma, ¿sí? Además, en el cráneo se utiliza también el dual y el espectral para lesiones, poderlas ver con mayor resolución que si son intra o extraxiales, como esta lesión es extraxial, la región frontal.
O lesiones que tienes aquí por fuera del hueso y son bien importantes porque necesitas saber el cirujano si le va a quitar toda la mandíbula o no se la va a quitar todo. Entonces haces el espectral y aquí ves el hueso y no lo ves tomado. Está tomado tejidos blandos, pero no el hueso. Las tromboembolias podemos ver las áreas de isquemia o las áreas de la trombosis. Puede ser arterial o venoso el estudio. Y además ver con mayor facilidad las áreas de trombosis en un paciente con tromboembolia pulmonar. Hacemos la tomografía, hacemos perfusión y podemos ver las áreas que tienen oligoemia en la tomografía. Aquí vemos en esta también la área de oligoemia con una trombosis. Sí, vemos las áreas de oligoemia pulmonar de una tromboembolia. Claro, con estas imágenes ya es más fácil detectar las trombosis. También podemos ver la captación del medio de contraste de un nódulo y que es un producto de una metástasis de un tumor en parótida. O ver, supongamos, este tumor, le haces el espectral y no captan la lesión. Y luego el paciente dice, no, tengo una ya de 2017. Ah, pues tráigasela. Y la ves en la del 2017 y esa lesión nodular está desde ese tiempo igual, de mismo tamaño, de contornos regulares. Entonces dices, pues esto no es metástasis, ¿verdad? Es un granuloma, ¿verdad? Si le toman las densidades. También puedes utilizar, quitar el calcio en arterias, ¿verdad? Tienes arterias con calcio, ¿sí? Le quitas las arterias y puedes ver realmente cómo está disminuida las áreas de las arterias ilíacas. O ver cómo ves donde hay tofos de ácido úrico y que te los pinte de diferente color para saber tú si realmente es un paciente que tiene artritis o osteoartritis y ver si ves que tiene ácido úrico, pues obviamente esto va más para una gota. Entonces puedes diferenciar más fácilmente una gota de una. Entonces tenemos este riñón que vemos en dos imágenes de densidad cálcica en el riñón en un estudio convencional con contraste. Pues realmente no podemos diferenciar si es de calcio o ácido úrico, pero ahora en el espectral podemos manejar las diferentes densidades. ¿Se da cuenta? Quitar todo lo que contenga ácido úrico, te quita este. Dejar nomás lo de ácido úrico y te aparece este. Entonces ya vas diciendo, este cálculo es de ácido úrico, ¿verdad? Dejarlo de calcio, desaparece el de ácido úrico y nomás deja el de calcio. Y aquí con medio contraste, ¿verdad? Y por número atómico, sí, nos diferencia el de ácido úrico y el de calcio. Sí, se ven totalmente diferentes. Sí, y con eso podemos saber si el paciente tiene cálculos de ácido úrico o de calcio. Sí. En la tomografía en el léxico de la tomografía se utiliza hipodenso. Hipodenso cuando de cuenta tienes el hígado, tiene una densidad y la lesión es de menor densidad, es hipodenso. Isodenso de la misma densidad que el parénquima hepático o hiperdenso que es de mayor densidad, pero esto lo puedes referir también al riñón, ¿no? Está hipodenso la lesión en correlación al riñón, o isodenso al riñón, o hiperdenso en correlación al riñón. Y se manejan las unidades Hounsfield que les he estado diciendo, ¿ah? Que ya más o menos ya se las han de saber. Entonces vemos en una tomografía axial de cráneo, vemos esto que nos da una densidad
densidad de unidades Hounsfield de 60 unidades Hounsfield. Le medimos aquí y nos da 120 unidades Hounsfield. ¿Qué es esto? Es sangre, ¿verdad? Es sangre. Aquí vemos el polígono de Willis lleno de sangre. Y aquí muy probablemente tiene un aneurisma de la comunicante anterior, ¿verdad? Y de ahí está sangrando. Este es un sangrado parenquimatoso. Acá en la periferia a lo mejor nos da 60 unidades Hounsfield y acá 120. Entonces ya podemos dilucidar que a lo mejor el sangrado viene de la región frontal izquierda. Esta lesión, le medimos aquí la densidad y casi nos da líquido. Este fue un evento isquémico, sí, donde medimos la densidad y nos da baja densidad del cerebro en correlación al cerebro por un área isquémica. Aquí una lesión quística de riñón, si le medimos aquí y nos da cero, pues es líquido, líquido, líquido. Pero puede dar de repente 20 unidades o 15 unidades, entonces puede ser una lesión quística que tenga pus. ¿Sí? Aquí una lesión que nos da 400 unidades Hounsfield, entonces esto es hueso, entonces es un tumor óseo de los arcos costales. Acá está el corazón. Esta lesión, si nos da aquí 20 unidades Hounsfield y aquí 10 unidades y luego aquí 0 unidades Hounsfield y lo capta tantito con el medio de contraste en la periferia. ¿Qué lesión será? Es un absceso, sí, un absceso ahí pulmonar. O ver dónde la densidad está cambiada. Cuenta, en este, el colon descendente, por la densidad de tejidos blandos alrededor no se modifica. En cambio, aquí hay una estriación del medio de contraste ahí a nivel del apéndice, que no chismea que trae apendicitis. La tomografía es un método rápido, menos sensible al movimiento que la resonancia. La resonancia es más, tienes que tener al paciente que esté más quieto. Es multiplanar, es excelente para ver las estructuras óseas. Con los dispositivos metálicos, no producen tanto artefacto. Y además con los equipos duales espectrales, le aumentas el KB a la reconstrucción y obtienes imágenes con menos artefacto. Desventajas: utiliza radiación, es ionizante, ¿ah? O sea, hay que cuidarse de la radiación. Si no, el paciente no coopera, hay que sedarlo. Un costo mayor que la ultrasonido y que los rayos X, pero de menor costo que la resonancia. Y puedes hacer angiografía, etcétera. A ver, vamos a preguntarles, a ver, ¿qué ven ahí? ¿Ven una lesión de isodensa, hipodensa o hiperdensa en el hígado? ¿Isodensa? Casi isodensa, ¿verdad? ¿Está de bordes regulares o irregulares? Irregular, ¿no? Sí, irregular, contornos mal definidos, ¿verdad? Una lesión de baja densidad. Lo esta, ¿cómo la ven? Estar contornos regulares, no irregulares, es de contornos bien definidos o mal Es- definida. ¿Cómo ven Estar esa lesión? regular. ¿Y está isodensa o hiperdensa? ¿Me la pelas? ¿La hipodensa? Hipodensa, ¿ah? Aquí en la tomografía, esta lesión que ven aquí en la tomografía, ¿cómo la ven?
Aquí es una tromboembolia que tiene baja densidad, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Una tromboembolia. Aquí este paciente tuvo cáncer de páncreas. No, perdón, ahí les dije una mentira, era un cáncer de, de colon, ¿sí? Y luego aparece aquí está, se ve el páncreas y se ve una lesión aquí. Está casi recién operado el señor y se ve esta lesión en el retroperitoneo y ahí que hay como un clip de un clipaje de alguna arteria o algo. Esta lesión se ve en la TAC, pues parece una lesión metastásica, hay ganglios ahí atrás del páncreas. Se le administra medio de contraste y aquí se sigue viendo la lesión por atrás del páncreas. Y aquí está la grapa que le pusieron. Entonces haces un espectral, ¿sí? Con contraste y borras todo lo que no tiene con yodo, no tiene contraste y la lesión no capta el medio de contraste. Entonces esto se trató de un hematoma, sí, por atrás del páncreas, de la ligadura. Aquí no está captando la lesión, es esta amarilla que se ve aquí. La amarilla pues es como el músculo, ¿verdad? No captó nada el medio de contraste. Entonces es un hematoma que se formó ahí postquirúrgico por atrás del páncreas. De ecografía, vamos a ver un poquito de la ecografía. A diferencia de los rayos X, trabaja con el sonido en forma de energía mecánica y no electromagnética como los rayos X, ¿va? Produce sonido de alta frecuencia, inaudible para el humano, ¿va? Que viene estas ondas de sonoras de alta frecuencia y van a chocar con las estructuras de adentro del organismo y van a rebotar esas ondas sonoras y las va a recibir el mismo transductor que las produce y las va a convertir en imagen. Los transductores tienen unos materiales pizoeléctricos, unos cristales pizoeléctricos de circonato de titanato de plomo que, que van a transformar la energía en, en movimientos mecánicos del transductor para producir un sonido, ¿sí? Que va a viajar a través de la superficie del paciente y si chocan con alguna estructura se van a devolver otra vez al transductores. Entonces los transductores van a tener cristales pizoeléctricos. Esos cristales son como de cerámica sintética. Entonces van a convertir la tensión en tensión mecánica de oscilaciones de compresiones y expansiones del sonido. Van a producir una, una frecuencia del sonido. Eh, ese sonido pues puede producir un periodo, que es el periodo va desde una hasta la otra, hasta agarrar toda una frecuencia de compresiones y expansiones del sonido. Esto es un periodo. O tiene cierta frecuencia, es en milihertz. Sí, o sea, cuántos eventos tenemos en un determinado tiempo. De cuenta aquí serían 4 espectros en un segundo, o aquí en este tienes 10 más o menos, ¿no? En un segundo. Es la frecuencia que se produce. Obviamente el ultrasonido es
inaudible para el ser humano porque nosotros oímos de 20 Hz a 20 kilohertz. Oímos nosotros. Ya, el ultrasonido anda más o menos en 20, pero son megahertz. Entonces, no lo podemos oír. Lo que los pueden oír son los delfines y los murciélagos, que los murciélagos lo utilizan para cazar, ¿sí? Producen un sonido de alta frecuencia y lo reciben ellos con la misma, con sus mismos oídos y lo pueden calcular a dónde está el insecto o el ratón o lo que van a cazar. Y los delfines lo utilizan para comunicarse debajo del agua. Los perros andan entre 20 y 40.000 milihertz, perros y gatos. La longitud de onda es lo que tarda la distancia en un ciclo completo de una frecuencia. La velocidad de propagación es diferente en cada material, en el agua, en el aire, en algo sólido o muscular. Viaja a diferente velocidad, ¿sí? Como pudiera ser el aire, 330 milis- milihertz por segundo, ¿sí? O las estructuras que están más duras como el hueso tienen mayor. Cada sustancia tiene una densidad diferente para, para reflejar los rayos, los sonidos del transductor del ultrasonido. Me doy cuenta, el hígado, el calcio, los huesos tienen una diferente densidad. Los huesos son hiperecoicos porque casi rebotan todos los sonidos. eh, Se van a ver más blancos en la sonografía y el líquido se va a ver anecoico, se va a ver negro. Los músculos isodensos. Y las lesiones pueden ser hipoecoicas. Se da cuenta, tenemos una lesión en el hígado hipoecoica en correlación al hígado, o hiperecoica o isoecoica. Entonces tenemos la fuente de energía eléctrica, llega al transductor, están los cristales piezoeléctricos, convierten esto en un movimiento mecánico y lo envía hacia el cuerpo humano. El cuerpo humano lo devuelve, rebotan esos sonidos, llega otra vez al transductor y lo convierte en imagen por medio de computadoras. Además de los sonidos, algunos de estos sonidos son rebotados por el medio y se van a dirigir en forma dispersa o van a ser absorbidos esos sonidos o puede haber una reflexión del sonido. Entonces no todos los sonidos que vamos a enviar van a llegar a cierta profundidad. Se van perdiendo el sonido por múltiples causas. El sonido no se transmite en el vacío. El aire es un mal transmisor del sonido. El agua es excelente transmisor del sonido. Por eso, si tienes una estructura que tiene aire como el colon, el intestino, el estómago, pues va a ser un mal transductor del sonido, porque no va a viajar muy bien a través del aire. Pero si tienes agua, la vejiga llena, el estómago lleno de líquido, pues esto te ayuda para poder ver mejor las estructuras. Tienen una velocidad de sonido diferente de propagación para diferentes órganos. La emisión de ultrasonido se refleja en las estructuras
produciendo un retorno de ese sonido, que es lo que te va a crear las imágenes. O sea, en el equipo vas a producir el sonido, vas a ver contracciones y expansiones del sonido, propagarse a través de los diferentes órganos y se propaga a través de compresiones y expansiones del medio que tenemos, en la cuenta que si entra en el hígado, etcétera. Gráficamente el sonido va a tener estas compresiones y expansiones y cada vez que va entrando más profundo va a disminuir esa intensidad de sonido. Van disminuyendo, y entre mayor sea la frecuencia, me cuenta los transductores que son de 15, 18 MHz, que son buenos para ver tejidos blandos, van perdiendo muy fácilmente la intensidad del sonido entre más profundo esté. Entonces, esos son muy buenos para ver 10 centímetros o lo que está muy superficial, sobre todo hasta 5 centímetros es a donde ven mejor, pero ya si la estructura está más profunda no lo vas a ver. En cambio, los que tienen los transductores que son de 2 a 5 MHz, estos van a ver mejor profundamente, pero no ven lo que está muy cercano. ¿Sí? Entonces entran las ondas de expansión y compresión que van a disminuir su frecuencia de onda acústica. Ya les decía, entre mayor megahertz ven mejor superficialmente, pero lo distal no lo ven bien. Y los equipos que tienen de 2 a 5 megahertz, megahertz, menor frecuencia, no ven tan bien lo que está cerca, pero lo que está lejos lo ven mejor. Este es uno de 13, ver mejor tejidos blandos. Uno de 5, pues es más para ver más profundo. Igual que los cardíacos, que son de 2 megahertz. Estos tienen menor megahertz, menor frecuencia, pero tienen mayor resolución en lo más profundo. Entonces, este es un transductor de 2 a 5, entonces tiene muy buena penetración, pero poca resolución cercanamente. Y el de 15 MHz tiene poca penetración, pero tiene alta resolución. Entonces se va a producir el impulso eléctrico que activa los cristales piezoeléctricos y va a haber un cambio conformacional ahí de los canales piezoeléctricos que van a transformar la energía en energía mecánica y produce expansiones y compresiones y producir un sonido que cada vez ese sonido va a ir bajando su velocidad, va a chocar con las estructuras del cuerpo humano y va a rebotar ese sonido. Otra vez el transductor lo detecta, tiene los cristales piezoeléctricos y los convierte esto en imagen. Aquí están. De regreso, el cambio conformacional que sufren los canales de piso eléctrico. Entonces aquí tenemos el transductor, produce el sonido, lo recibe el sonido y con la computadora lo convierte en imágenes. Pero aquí lo importante obviamente son los canales piezoeléctricos. Aquí está el transductor, lo abrimos y estos son los cristales a donde van los cristales piezoeléctricos. Ya sea que venga de la energía de acá adentro y actuar sobre los canales piezoeléctricos o al revés, que venga de afuera el sonido y lo transforma en imagen. Estos son los canales piezoeléctricos. Circonato, titanato de plomo. El Doppler por ultrasonido lo utilizamos para ver si se aleja o se acerca a una estructura. Generalmente
Utilizamos el rojo para lo que se acerca y el azul para lo que se aleja. Pero esto lo puedes invertir tú en el equipo y ponerlo rojo y lo azul en rojo y lo rojo en azul. Pero pues hay que utilizar lo que se utiliza más en todos lados, ¿no? El rojo, el que se acerca, azul que se aleja. ¿Sí? Hay que tener una angulación de 60 grados donde vamos a tomar el espectro, porque si no te va a cambiar el espectro, la velocidad y todo, y te va a dar puras mentiras, ¿verdad? Entonces podemos obtener la velocidad de la estructura que se aleja o se acerca, la dirección que tiene y además lo pueden mapear en color. Podemos obtener la velocidad, las características cinéticas y si la estructura está en movimiento. Este es Doppler, que pues Doppler andaba ahí que viendo los planetas, que cómo se movían y las estrellas. Yo creo que no tenía nada que hacer, ¿verdad? Andaba viendo ahí. Este es un, un libro que hizo sobre los movimientos de las estrellas, el colorido de las estrellas dobles, ¿sí? Y también hizo el Doppler, que si un sonido se acerca hacia una estructura, tiene un sonido, y si se aleja de la estructura, tiene un sonido diferente. Este actor Buyus Balot trató de echar le echó a Doppler que si se acercaba un tren con con unos músicos adentro, sonaba diferente si se acercaba o se alejaba el tren. Y si es cierto, pues eso es el efecto Doppler, ¿verdad? Si se acerca o se aleja es diferente el sonido, ¿sí? Más agudo si se acerca, más grave si se aleja. Sí, estos son algunos doctores, trabajaron sobre todo este cardiólogo que empezó a trabajar con las arterias y las venas con el estudio Doppler. Entonces, si viene en movimiento, acercándose, va a haber una contracción del sonido, ¿sí? O sea, se van a hacer más chico el sonido. Pero si se aleja, va a haber una expansión del sonido, ¿sí? Si se aleja, se va a expandir el sonido y va a sonar diferente. Eso lo puede ver uno cuando ves una ambulancia, ¿no? Si se acerca, suena diferente a cuando se aleja. El sonido es más grave. Y también las frecuencias que producen, ¿verdad? Si, si, si se aleja, pues va a tener una frecuencia, si se acerca, va a tener frecuencias más rápidas. Entonces, en el Doppler tienes que utilizar una angulación porque si diriges a 90 grados la angulación de los vasos sanguíneos, te va a dar una velocidad diferente. Entonces hay que estar lo más cerca de 60 grados. ¿Sí? A cuenta, tienes que moverle tú con la mano para que obtenga 60 grados y obtener una gráfica más exacta. 60 grados es lo ideal. Algunos actores dicen que de 20 a 60, pero pues, o de 30 a 60, pero lo más ideal es que sean 60. Y luego seguir todas las áreas donde está ocluida la arteria en diferentes angulaciones, que siempre se tenga 60 grados para que tengas una velocidad más fidedigna. ¿Sí? Porque si tienes angulación de 0 o 90 grados, tu resultado va a ser
falso, ¿va? Entonces una angulación de 30 a 60, pero lo desde casi 60 es la regla, ¿sí? Sumamos este. Aquí está la angulación esta. Está aquí así. Tiene una angulación de 0 grados. ¿Sí? Vemos la velocidad que te da 0 grados. 46 centímetros por segundo. Ahí lo mejoras a 30 grados y obtienes una velocidad de 53 centímetros por segundo. Y ahí le pones en 60 la angulación y te da 92 centímetros por segundo. El mismo paciente en el mismo sitio te da diferentes velocidades. Y la ideal es tomarlas a 60 grados. Aquí está a más de 60, 80 grados. Sí, entonces este nos da diferente velocidad, 267. Sí, entonces hay que ver mucho la angulación que le están dando. El Doppler entonces nos permite ver la velocidad y la erección de los flujos sanguíneos, ¿sí? De las arterias, si tiene áreas de estenosis, aumento en su flujo, ¿sí? La velocidad del flujo, ¿sí? Y también utilizarlo en el corazón, ¿va? Y también utilizar el mapeo a color, que te puede decir si un área está de alta velocidad, pues lo vas a ver en mosaico, el área donde está aumentada la velocidad, o más rojo, si es arterial, más oscuro en azul. Si es mayor la velocidad venosa, se ve azul más claro o amarillo se ve en rojo, en las arterias. ¿Sí? Entonces ves arterias y venas. Arterias y venas. Esta es la misma vena que esta se está viendo cómo se aleja y esta cómo se acerca el movimiento. Aquí también lo tenemos en la porta. ¿Sí? Un área que se aleja y luego la otra que se acerca. O tú puedes cambiarle el color pero pues obviamente estás contra todas las reglas, ¿verdad? Aquí este tiene un área de estenosis y vemos cómo se ve la imagen en mosaico, donde aumenta la velocidad de flujo. Las ventajas del ultrasonido: no utiliza radiación ionizante, no se ha demostrado efectos secundarios en el feto, se puede tomar con un equipo portátil, no es invasivo, no es doloroso, es multiplanar en tiempo real, más económico que la tomografía y la resonancia, excelente para ver una lesión si es quística. Desventajas: no atraviesa el hueso, no es útil en estructuras que contienen aire, limitación de la profundidad, método operador dependiente, requiere cooperación del paciente. Entonces tenemos anecoico, que es el líquido. Hipoecoico, que vas a ver el hígado y ves una lesión de menor ecogenicidad. Isoecoico, que está la misma ecogenicidad. Hiperecoico, que está de mayor ecogenicidad. Sombra acústica, cuando pega el sonido y no pasa y produce una sonda acústica, como un cálculo o en un hueso, ¿verdad? Pega el sonido y no avanza, ¿verdad? Te produce una sombra acústica. Refuerzo acústico posterior es cuando tienes un quiste y se va a ver mejor para atrás de la lesión quística. Es un reforzamiento acústico. Aquí tenemos, a cuenta de esta lesioncita, esta es anecoica, líquido. ¿Sí? Isoecoico, esto es isoecoico aquí. Esto es hipoecoico. El riñón es hipoecoico con relación al hígado y el diafragma es hiperecoico en correlación al hígado. A ver, esta lesión, ¿qué sería?
Hipoecoica. Hipoecoica. Pero si es líquido, ¿qué sería? Anecoico. Anecoico. ¿Esta lesión en correlación al hígado qué es? Hiperecoica. ¿Esta lesión en correlación al hígado qué es? Hipoecoica. Hipoecoica. ¿Y esta lesión en correlación al resto del hígado cómo es? Isoecoica. Isoecoica. Lo vemos esta lesión, ¿qué es? ¿Hiperecoica, hipoecoica o isoecoica? Se ve blanca. Hiperecoica. Hiperecoica y acá atrás, ¿qué produce? Una sombra acústica. Sí. Y aquí esta lesión, ¿cómo la vemos? Anecoica. Anecoica. Y aquí atrás, ¿qué produce? Es la sombra igual a la acústica. Ese es el reforzamiento acústico. ¿Sí? Se van a ver mejor las estructuras que están aquí atrás. A diferencia que cuando ves un calcio como esta, a ver sombra acústica. Te produce sombra acústica, se ve menos para atrás de la lesión. En esta, en el reforzamiento acústico, se va a ver mejor atrás. ¿Sí? El maxilar en correlación al cerebro, ¿cómo se ve? Hiperecoico. ¿Cómo? ¿El maxilar cómo? Hiperecoico. Hiperecoico. El hígado en correlación al cerebro, Isoecoico. isocoico. Y el líquido amniótico, ¿cómo se ve? Anecoico. Anecoico, correcto, doctor. Un riñón y ves esto aquí. Sombra acústica. Sombra acústica por una lesión hiperecoica. ¿Sí? Aquí tiene muchos cálculos ese riñón. ¿Esta cómo se ve? Hipoecoica. O ¿Hipoecoica o anecoica? ¿Sí? Es un quiste y te produce reforzamiento acústico para atrás. A veces se ve una sombra aquí en la orilla. ¿Sí la ven? Esta. Es porque se suman aquí las densidades del quiste y te va a producir una sombra acústica en las orillas de la porción que hay reforzamiento acústico. ¿Sí? Eh, una ideal guía para punción pleural es utilizar el ultrasonido, porque vas a ver el líquido, lo vas a ver anecoico, o sea, negro, negro, y la aguja la vas a ver blanca, blanca. Entonces te sirve muy bien el ultrasonido para guiar un drenaje ahí de pulmonar, de un derrame pleural o algo. ¿Sí? Imagen por resonancia. ¿Qué horas son? Son las 5:18. ¿Y ya se rinden o todavía le seguimos? Pues ya le damos, Doc. Ok. Resonancia magnética. ¿Sí? La física de ahí de resonancia magnética. ¿Sí? Tenemos pues átomos de todo ahí en el cuerpo, ¿verdad? Pero uno de los que tenemos mayor es el hidrógeno. ¿Sí? El hidrógeno, ¿qué número atómico es? 1. ¿Cuántos protones y cuántos neutrones tiene? Uno. Tiene un solo protón y no tiene neutrones. ¿Sí? Entonces este es más fácil de manejar y además es el que tenemos más en el cuerpo humano, ¿sí? Porque la resonancia la puedes manejar con cualquier elemento. Entre más sea impar, el elemento mejor te sirve, ¿sí? Entonces el hidrógeno es el ideal porque prácticamente no tiene un protón.
Entonces puedes manejarlo más fácil y ver más fácil cómo se comporta. Entonces nomás tiene un protón, ¿sí? Y tiene un electrón, ¿sí? Eso, el hidrógeno está girando sobre su propio eje, que ese movimiento que tiene se llama spin. Y una carga eléctrica, o sea, aquí sería una carga eléctrica positiva en movimiento, mm, produce una corriente eléctrica. Y una corriente eléctrica induce o produce una fuerza magnética, es decir, un campo magnético. ¿Sí? El, está girando el spin, el protón, va girando, ¿sí? Que se llama spin el movimiento que tiene. El hidrógeno gira en su propio eje, que eso se llama spin, ¿sí? Y ese movimiento del hidrógeno sobre su propio eje va a producir una corriente eléctrica y una corriente eléctrica en movimiento produce un campo magnético, ¿sí? Entonces, nosotros antes de meternos a la resonancia, estamos dirigidos, todos nuestros iones hidrógeno, nuestros átomos de hidrógeno, están dirigidos sus vectores a diferentes lados, están todos para todos lados, antes de meterlo a la resonancia, ¿sí? Lo metes a la resonancia y se van a dirigir unos hacia el norte y otros hacia el sur, ¿sí? Los que están hacia el sur son antiparalelos y estos son paralelos. Se van a dirigir para arriba, ¿sí? Entonces van a ser unos paralelos y unos antiparalelos que se dirigen hacia el sur. Los antiparalelos necesitan más energía que los paralelos, ¿sí? O sea, los antiparalelos necesitan más energía que los que andan en paralelos. Generalmente son mayor en número los antiparalelos, digo, paralelos que los antiparalelos, ¿sí? Entonces ya los metiste a la resonancia y además depende de cada resonancia. Si tienes una de 3 teslas, un tesla, se empieza a mover su, sobre su propio eje ese spin y lo va a producir un movimiento como una de esos que se jugaban antiguamente, un yo-yo. No, sí, no, no era yo-yo, ¿cómo se? Bueno, estas que giran. ¿Cómo, perdón, doctora? Un trompo. Un trompo, correcto, doctora. Como un trompo van a girar y hacer van a tener un giro, ¿sí? Oval, ¿sí? Que van a estar girando sobre ese área, como el trompo, dijo la doctora, que se llama precesión, ¿sí? Se va a estar precesión, que es la frecuencia, precesión, es las vueltas que va a estar dando el trompo, ¿sí? Sobre un eje, ¿sí? Sobre su propio eje es spin y este es frecuencia precesión o precesión, ¿sí? El trompo va a estar girando y la frecuencia de precesión pues depende de qué equipo tienes. Si tienes uno de 3 teslas, pues el movimiento va a ser más rápido y la obtención de imágenes más rápido. Va a tener un constante giromagnética el hidrógeno de 42.5 y esta es la fórmula de Larmor para sacar la frecuencia de precesión para diferentes iones hidrógenos. Entonces va a estar moviéndose con su movimiento spin y luego la precesión, pero esto es apenas lo acabas de meter a la resonancia y se van a dirigir unos, como dijimos, paralelos y otros antiparalelos. Entonces, cada ion hidrógeno va a tener un diferente vector.
los que están dirigidos hacia abajo tienen mayor energía que los que están dirigidos hacia arriba. Pero entonces los que tienen una misma trayectoria van a eliminar los de abajo con los de arriba. Los de abajo con los de arriba, los que tienen la misma dirección contraria. ¿Sí? Y entonces aquí, hasta aquí eran 10, suponiendo, y quedan 4. ¿Sí? De 4 paralelos, que es a veces la diferencia. Entonces quedan 4 que están jalando hacia el norte. Bueno, aquí son más, 2, 5 son, que están jalando hacia el norte y van a producir un solo vector que se llama vector longitudinal. Eso es con solo meter al paciente a la resonancia, se produce este vector longitudinal, ¿sí? Que sigue el trayecto de sur a norte. Ese vector longitudinal no lo puedes, acuérdate que acá tienes la antena y pues no lo puedes saber cómo es ese vector longitudinal porque lo estás viendo por atrás. Está como ¿cuánta agua está sacando de la canoa? Pues no puedes saber porque pues, lo estás viendo por atrás y luego lo vuelve a echar el agua hacia el río. Pero si le volteas para acá y echas la agua en una cubeta, ya la puedes medir. Entonces lo que hay que hacer es cambiar esa, ese vector longitudinal y darle un pulso de radiofrecuencia para que se mueva, se cambie de posición el vector longitudinal. Pero para hacer que se cambie, pues necesitas un pulso de radiofrecuencia que debes obtenerlo con la misma frecuencia para pasarle energía al otro y además la misma velocidad. El pulso de radiofrecuencia que le vamos a dar al vector longitudinal. Aquí le damos un pulso de radiofrecuencia y entonces van a agarrar energía. Muchos de los vectores que están dirigidos hacia el norte agarran energía y se van hacia el sur. Y unos se quedan para arriba. De los vectores paralelos y los antiparalelos que se dirigen hacia el sur. Y se disminuye otra vez el vector longitudinal, pero entran en fase los vectores, tanto paralelos y antiparalelos, entran en fase, se acomodan en un solo lado, todos los vectores, todos los ositos se acomodan siguiendo el ritmo de la música, ¿verdad? Se acomodan, entonces ya los vectores los vas a tener aquí, todos agrupados para un lado y todos agrupados para el otro lado. Entonces ya no se eliminan los de arriba con los de abajo y aparece el vector transversal. Ahora el vector viene para acá. Ya se desaparece el vector longitudinal y aparece el transversal. Entonces ese está girando, dando la vuelta para acá. Entonces ese ya lo puedes llegar a ver con la antena, ¿sí? Ese movimiento que se produjo. Sí, porque se está moviendo para un lado, para el otro y se mueven al mismo tiempo los vectores. Para un lado y para el otro y aparece el vector transversal. Entonces ya puede ver ese en la imagen, pero se empieza el vector longitudinal a perder fuerza, aparece transversal y en eso pues ya quitaste el pulso de radiofrecuencia y se empieza a pasarlo al revés, ¿sí? Empieza. Bueno, ahí ya lo puede leer la antena, pero pues realmente no te dan ni una imagen. Entonces empiezan a perder energía, los que están antiparalelos y se vuelven paralelos. Pierden energía y se suben estos para acá arriba. Entonces empieza a aparecer el vector longitudinal. Empieza a aparecer hasta que aparece totalmente. Aparece el vector longitudinal o spin red o spin late.
y esto libera energía. Y a esto se le llama T1, ¿sí? Cuando el 63% de la magnetización longitudinal se ha logrado. Esta es la curva de T1 longitudinal, ¿sí? Esta, cuando ya lograste el 63% de ya es T1, ¿sí? Esta es la línea del tiempo. Y esta es la curva de T1. En los líquidos es más difícil liberar tener el movimiento gormiano, porque se están mueve y mueve para todos lados. Los líquidos, sí, tienen un movimiento gormiano. Entonces los líquidos tienen un T1 muy prolongado y un T2 muy prolongado, ¿sí? A diferencia que si fuera líquido que estuviera con proteínas, van a tener un T1 corto y un T2 muy corto. Entonces en el T1 tenemos que hacer pulsos de radiofrecuencia para que se poder separar el líquido de la grasa. Porque si les das un pulso de radiofrecuencia muy alargado con el tiempo, acá pues se aparecen igual la grasa y el líquido, o sea, nos va a dar una curva igual para el líquido y para el líquido cefalorraquídeo y la grasa nos va a dar una curva igual y cerebro se van a ver igual. Entonces sacarles un pulso de frecuencia para separarlos y poder diferenciar más fácil el líquido cefalorraquídeo, el cerebro y la grasa. Entre más a la curva que esté más prolongada, más, más hacia el signo de intensidad va a ser más hiperintenso, la grasa es más hiperintensa. En la que haya menor angulación, va a ser menor intensidad y va a ser hipointensa en T1. La grasa es hiperintensa en T1. Y todo es debido al agua, que tienen un movimiento muy rápido, ¿sí? Las moléculas, entonces no se puede hacer el intercambio muy bien. Entonces tienen un T1 largo, ¿sí? Y un T2 largo. Pero también obtenemos, a da cuenta del cerebro, si le ponemos medio contraste y está rota la barrera hematoencefálica, podemos tener sustancias como es el gadolinio, que van a cortar el tiempo de relajación y va a haber captación del medio de contraste como un meningioma. Entonces la curva se hace diferente para el meningioma que para el cerebro. Hay una separación que los permite diferenciar. La magnetización transversal, esta por la vez desde arriba son los ositos que se juntan y se separan. Puede haber una relajación de la magnetización transversal que sea dependiente de T1, de la misma pérdida de energía de los vectores, puede producir efectos sobre el T2 o el T2 el mismo por relajación independiente de relajación de T1. Los protones van a estar girando aquí juntos. Aquí sí lo vemos, están de la misma frecuencia, la misma intensidad, pero se empiezan a relajar spin-spin. O sea, se relajan los de la orilla. Los de la orilla se relajan y se separan los ositos, ¿verdad? Pero los que están en la orilla. Aquí vamos a ver la relajación transversal. Se van separando los ositos, pérdida de la
de estar en fase hasta totalmente ya separar los ositos de fuera de fase. Y aquí se produce en el T2, va a haber, la frecuencia se va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta que no tenemos ya frecuencia. ¿Sí? Es importante en el T2, sufre un decaimiento. ¿Sí? Ya con el 63% de la magnetización transversal ya es el T2. Entonces, T1 subes difícilmente, T2 bajas, es de bajadita, entonces es más rápido. Las curvas de T1 y T2. Entonces, tenemos el líquido cefalorraquídeo, sí, que esta curva es más prolongada, sí, que las otras de la grasa, etcétera. Son diferentes las curvas. Entonces tenemos aquí el decaimiento en T2 que va perdiendo cada vez más su frecuencia hasta que la pierde totalmente. Sí, en estos, obviamente en las estructuras que pasa esto, pues son más hipointensas en T1, como los pulmones, el hueso. Y si está más, la frecuencia llega y ocupa todo las curvas, este va a ser hiperintenso en T2. Entonces tenemos un T2 y un T2 estrella. El T2 estrella se produce por la inhomogenicidad que tienen a veces los líquidos con los que estamos trabajando. Entonces se dice, los líquidos en T1 tienen un eje, una curva muy prolongadas y son hiperintensos en T2 y en T1 hipointenso, un eje corto. Entonces en T1 puedes tener los líquidos hiperintensos si están con, con alguna grasa o algo, e hipointensos cuando es el líquido solo. En T2 el líquido es hiperintenso. La grasa también es hiperintensa en T2. Entonces, ¿cómo vas a separar las sustancias en T1? Generalmente, pues tienes aquí el vector longitudinal. Empieza el vector transversal a aparecer. Pero empieza a atravesar el vector transversal y luego aparece el vector longitudinal y otra vez el transversal. Si le das el mismo tiempo a esta sustancia y a esta sustancia, pues van a tener gráficas iguales, ¿sí? Pero entonces, y le das otro pulso de radiofrecuencia y pues aquí parten del mismo tiempo, o sea, el vector transversal está aquí igual a este. Pero si cambias el pulso de radiofrecuencia y lo acercas más acá, ¿sí? Entre más cerca lo vas a acercar acá, van a estar en diferente fase, tanto el agua como supongamos la sangre o el cerebro. Entonces vas a obtener curvas de diferente posición que nos hacen diferenciar las estructuras. Entre más lejano sea, más les des tiempo a ese pulso de frecuencia, por las estructuras cerebrales o líquidos cefalorraquídeos van a aparecer más. Pero si haces un TR corto, un tiempo de repetición corto, vas a hacer que se diferencian con el líquido cefalorraquídeo del cerebro, ¿sí? Y este es el decaimiento de la inducción libre. O sea, el T2, aquí el T2 va cayendo,
las frecuencias hasta que se pierden. Aquí el que funciona más bien es eco, el eco, sí, que es tiempo eco. El tiempo eco es cuando vas a dar el otro pulso de frecuencia y además le vas a dar un pulso de frecuencia de 180 grados. Que se saca midiendo de la punta del decaimiento libre. Aquí, el decaimiento libre generalmente va a producir un eco que empieza al revés que el eco inicial, el T2, el cual empieza a producir segundamente una frecuencia en decaimiento, como en diamante, ¿sí? Entonces aquí si le cambias el tiempo de eco más corto, ¿sí? Vas a obtener diferenciación entre el agua y el cerebro en las secuencias de T2. Y puedes acortar esto, alejarlo en T1 y T2 para que sea más evidente. Entonces el T1 es un tiempo eco corto y un tiempo de repetición corto. El T2 es un tiempo largo, tiempo eco y un tiempo de repetición largo. Y vas a poder separar las curvas al darle la diferente estimulación. Hay otras secuencias que se sacan más o menos moviéndole tú el tiempo eco, tiempo de repetición, tiempo de eco, eco gradiente, y se han sacado otros, el turbo o fast, o en el que mueves el gradiente y en lugar del pulso y obtienes imágenes mejores, ¿sí? Pero esto es por lo más básico así de la formación de imágenes en resonancia magnética, ¿sí? Yo sé, ¿me entendieron o no me entendieron esto? Bueno, 2-3, Doc. dos, tres, Ezequiel, ¿verdad? Sí, Doc. De todas las clases, ¿cuál se te ha hecho la peor? La peor. Sí, la peor. La de ayer, porque no entré, Doc. Ah, ya me iba a agüitar. Así es. No, no pude entrar, no. Estaba de guardia aparte. A ver, vamos a poner a todos. Ay, ¿por qué no los puedo abrir? ¿Cuál, ¿Cuáles han sido su peor clase? Yo siento que chance, pues no la peor, pero sí donde me he sentido un poquito perdida. ¿En cuál? ¿En cuál, doctora Valeria? Ay, pues yo creo que chance esta porque siento que es mucha ciencia para mi cerebro, mucho momento de reflexión, pero yo creo que si la vuelvo a ver ya la entiendo. Ok. Bueno, pues los 6 y medio bolas, ¿va? Y ahorita nos falta todavía, ¿qué horas son? 5:45. 5:45. O sea, ya valió, ¿va? Bueno, en esta yo creo que la de física de resonancia magnética, sí, la de física de resonancia magnética, pues no la incluimos en el examen, pero nomás lo de resonancia, ventajas y desventajas de la resonancia, sí, sí.
Lo de física no. ¿Cómo la ven? Sí, sí, sí. Sí, yo digo que está bien. Sí, mejor, mejor. ¿Cómo? Mejor le digo. Sí, entonces, física, nomás la física, desventajas de la resonancia, sí, sí lo vamos a ver, sí. Pero física, lo de física no lo ponemos, sí. Va que va, Doc. Doc, una pregunta. ¿Va a haber repaso para el parcial, Doc? De casualidad. Mm, mira, me falta trauma torácico y me falta lo de medios de contraste. Se supone que hoy los iba a ver. Y la semana que entra, doctor, podemos programar una clase fuera del asueto porque ese lunes nos quitó un montón de clases. Sí, es que eso me amoló mucho porque son 3 horas el lunes, que, que no, pues ya no las tengo. Si quieren, podemos tener una clase la semana que entra, una clase de lo de conceptos generales, lo que viene siendo efectos estocásticos, determinísticos, de los rayos X, ¿sí? Que ya lo vimos un poquito ahí al principio. Y lo de los medios de contraste, porque generalmente ahí sí les ponen preguntas, ¿verdad? De esa clase. Entonces esa sí la tenemos que llevar. Y la de trauma torácico, es para cuando se lleva a emergencias, pero les pueden poner imágenes de lo de trauma torácico, ¿verdad? Entonces es mejor llevar esas dos, que son las que nos quedan pendientes, que eso lo podíamos hacer en un día, doctora. Paulina fue la idea. No, doc. Y Ezequiel, ¿o quién fue el que dijo? Sí, Doc, sí estaría bien. Y aparte, pues una clasecilla para resumirlos No, pues, lo más les relevante. pongo uno tipo de examen. Ándale, estaría súper bien. Les pongo varios casos, casi lo triple que el examen, ¿va? O más. Eso Y sí. ustedes contestan, ya cuando hayan estudiado, eso sirve más cuando hayan estudiado. Doctor, ¿y el viernes va a haber clase? Este viernes, Pues podríamos hacer el viernes la clase pues sí, o sí. el repaso cuando. O sea, no sé si dice que alcanza lo que falta de los temas el viernes Sí, y pues no sé, pues si el lunes no hay clase, no sé si el otro viernes de que el repaso para que nos dé chance de estudiar o no sé si sí, el sí, lunes ya de que la... ya lleven algo estudiado para que se Sí, den para ir cuenta en ustedes. blanco. Sí, sí, pues, o sea, sería lo adecuado, ¿verdad? O sea, que ya Ujú. ustedes ya hayan estudiado y ya sepan lo que están contestando, diciendo. Entonces serían los dos viernes, pues. Ok, quedamos hechos. Ah, está bien, muy Que bien. va, doctor, muchas gracias. Ok, nos seguimos viendo entonces. Este, entonces el viernes tenemos clase y el otro viernes repaso. Un repaso así tipo examen para que se den cuenta cómo andan. ¿Sí? Sí, doctor, muy bien. Sí, doctor, Dale, súper, gracias, doctor. muy bien. Ok, nos vemos. Gracias. 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 Que les vaya Gracias. muy bien.